aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ave María, oh Purísima. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen María, Espíritu Santo, María desatadora de nudos. Por el cumpleaños de Sadi Noemí, 15 años, Mateo, 19 años. Por el aniversario matrimonial de Julio y Maura, 41 años. Por la salud física y espiritual de María del Rocío, Juana, Carmiña, Romina, María José, Rufina, Shirley Rocío. Liberación, sanación y conversión de Silvio Javier, María Elizabeth, Liz María, Juan Carlos y familia, Pablo César, familia Esteche Servín. Intenciones varias, por las intenciones de Liz María, por la salud y pronta recuperación de Juan y Gladys, por el trabajo de Alfredo Bernardino y por el grupo de oración Nuestra Señora del Pentecostés. También por el viaje de dicho grupo. Por los difuntos, Otilia, Gumercindo, Antonio Samuel, Rodrigo, Víctor Marcos, Isabelino María, Juan de, Bartola, Fulgencio, Visitación, Ignacio, Isabel, Andrés Porcino, Juliana Eligia, Pedro, Mario Alfonso, Carlos Alberto, Apolonia, María del Carmen, Juana Bautista, Carlos, Margarita, Griselda, Gladys, Silvino Higinio, María de los Santos, Juan, Nicasia, Sergio Irán, Liz Marlene, Bruno, Simeona, Juan de Jesús, Ismael, Iván Alejandro, Isabel, Edgar Roque, Benita, Francisco de Asís, Bernarda, Gregorio, Ángel, Román, Crispina y las benditas almas del purgatorio. Hermanos, el Señor nos ama y nos conoce, porque eso no se cansa de recordarnos, que nos acerquemos con confianza a Él. Está siempre predispuesto a ayudarnos. Con la certeza de esta gran realidad, iniciemos nuestra celebración cantando. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Aleluya, cantaremos el encuentro y el abrazo con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor.
con Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestra Madre María! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor. Entonces, bueno, y tenemos algunas celebraciones. ¿Cuántos años cumple tu hija? 15 años, así que un fuerte aplauso también para ella, que viene a agradecer los 15 años. ¿Cómo te llamas? Sadi. Entonces, 15 años que agradecen aquí los padres. Bueno, aquí me traen los nombres por el cumpleaños de Sadi Noemí. También está Mateo. ¿Dónde está Mateo? 19 años. ¿Dónde está Mateo? Allá está. Un fuerte aplauso también para Mateo. 19 años. Y por el aniversario matrimonial de Julio y Maura, 41 años. ¿Dónde están? Ahí están. Un fuerte aplauso entonces también. 41 años de matrimonio. Así es que agradecemos tantas cosas y todas las intenciones que traemos, ¿verdad?, para esta Eucaristía. Que el Señor escuche nuestra plegaria y sobre todo que podamos siempre comprometernos en este camino de Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón. Los que pueden arrodillarse, nos arrodillamos y hacemos un momento de silencio en el que pedimos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Por las veces que nos hemos olvidado del Señor, que le hemos dejado de lado, que pusimos otras prioridades al frente de nuestra vida cristiana, de nuestra vida religiosa, olvidando al Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces que no fuimos capaces de darnos cuenta de la necesidad de nuestros hermanos, de aquellos que nos rodean, de aquellos que necesitan de una palabra, de un consuelo, de una preocupación nuestra. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y por aquellas veces, Señor, que no nos hemos comprometido en la construcción del reino de Dios. No hemos pensado en nuestra comunidad, no hemos pensado en nuestra sociedad. Hemos buscado simplemente nuestro provecho, hemos buscado simplemente de manera muy egoísta todo lo que va a favor nuestro, sin preocuparnos de nuestros hermanos y de la comunidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, especialmente hoy sobre estos hijos tuyos, que te agradecen un año más de vida, Sadi Noemí, Mateo, y también por nuestros hermanos Julio y Maura. Derrama sobre ellos y sobre nosotros tu amor, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos hoy a pedirte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios.
Hermanos, nos ponemos en posición de oración, cerramos nuestros ojos y abrimos nuestras manos pidiendo al Espíritu Santo que baje sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena cada rincón de nuestro hogar. Hoy te ofrecemos a cada uno de nuestros seres queridos para que en ellos realices tu obra de amor y gracia. Abrimos las puertas de nuestro corazón. Entra y llena nuestras vidas de tu amor infinito, que podamos convivir en armonía, aprecio y respeto, que aprendamos el arte sagrado del diálogo y la comprensión. Protege nuestro hogar de toda adversidad y mal, que tu presencia disipe la tristeza, el rencor y el temor, y en su lugar siembra la semilla de la seguridad y la confianza. Ven, Espíritu Santo, que la serenidad y la alegría sean el pan de cada día y que todas aquellas que crucen nuestro umbral sientan la bondad y la paz de vivir en tu sagrada presencia. Ven, Espíritu Santo, y haz de nuestro hogar un refugio de tu amor. Amén. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, Espíritu de Dios. El Señor solo nos pide amar, que nuestros pensamientos, acciones se basen con la ley del amor. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura de la profecía de Jonás. Hermanos, la palabra del Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a sus dioses y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros, para que no perezcamos. Luego se dirigieron unos a otros: echemos suerte para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: explícanos, ¿por qué nos sobrevino esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió: yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿qué has hecho? Ya que comprendieron porque él les había contado que huía de la presencia del Señor. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad.
Los hombres se pusieron a remar con fuerza para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Señor, has obrado conforme a tu voluntad. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaban sobre mí. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Entonces dijiste: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Cuando mi alma se desvanecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Me hiciste salir vivo de la fosa, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto.
Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo, viva María, viva los cumpleañeros ¡Viva! y los casamenteros también, 41 ¡Viva! años. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muy bien, queridos hermanos. Y fíjense que hoy la palabra de Dios, en realidad toda esta semana, nos está hablando sobre un tema muy importante. Los que fueron misa ayer, entonces saben muy bien desde esa primera lectura del libro de Habacuc, porque Habacuc en hebreo significa abrazo. Eso quiere decir Habacuc. Y desde aquí entonces toda esta semana nos habla de la misericordia, del abrazo, del amor. Ciertamente que nuestra característica, pero que de cierta manera está bien también, alguna vez se lleva, pero en un sentido positivo, si lo tomamos, quiere decir que tenemos un poco el sentido crítico. No es que tragamos cualquier cosa, como se suele decir, no tragamos sapos, sino que procuramos entender cuál es la propuesta del Señor, qué es lo que el Señor nos pide, cómo nosotros podemos hacer un lindo camino para ser felices y para realizarnos. Y ante esa mentalidad que tenemos, podemos reflexionar y entender cuál es el camino. Y es ahí donde entra el sentido crítico. Así es que hoy también para estos jóvenes, para Noemí, y ¿cómo era tu nombre? Mateo, entonces, que son los jóvenes que hoy agradecen a Dios. Ustedes tienen que saber que en este crecimiento y abrirse a la vida, tienen que ustedes ir formando el sentido crítico. 15 años para la iglesia, por eso suele decir que se puede hacer la confirmación, etc. O sea, confirmar tu camino, confirmar tu fe, crecer como joven con los valores y criterios. Porque justamente cuando el profeta Habacuc ayer y nos abre toda esta semana las lecturas de hoy mismo, nos vuelven a hablar e insistir sobre el aspecto, por ejemplo, de la misericordia, del amor. Es lo que tantas veces nuestros papás y sobre todo nuestras mamás, ¿verdad? Las mamás son las que tienen más ese espíritu maternal, ese espíritu de tanto cariño, del abrazar. ¿Cuántas veces yo recuerdo, yo sé sin o lo que sea, o me plagueaba por algo cuando era mitaí, y cómo mi mamá solucionaba el problema con un abrazo. ¿Son así las mamás o no? Normalmente las mamás así, ¿verdad? Bueno, mi hijo, venía, de año y mi bebé, nemocuno y mi bebé. Y entonces uno es como que va poniéndose de nuevo en esa sintonía. Pero el hecho de lo que hacía ayer Habacuc es justamente porque todos tenemos que crecer en un sentido crítico. Y eso es muy importante en nuestra vida. Porque si no, después somos esclavos. Esclavos del dinero, esclavos del placer, esclavos del poder, de todo aquello que nos rodea y que se nos presenta y que nosotros pensamos que es eso el camino de la felicidad. Y en el fondo no es eso, ¿verdad?
San Agustín, uno de los grandes santos teólogos de nuestra iglesia, justamente él dice que en esa gran iglesia de Milán que tenían en ese tiempo, había un obispo que se llamaba San Ambrosio. Ambrosio, todavía no era santo, ¿verdad? Pero después llega a ser San Ambrosio. Imagínense, dos santos que están compartiendo la propia vida. San Ambrosio era el obispo en ese momento de Milán y Agustín era uno que andaba por el mundo de aquí para allá. Doy quasi guasui, así directamente nada de Dios. Pero sí tenía una gran inquietud y que era justamente el sentido crítico, el de buscar, el de querer entender el sentido de su propia vida y el de buscar la verdad. Y entonces cuando comienza a buscar la verdad, él se mete en muchos caminos filosóficos, ideológicos, los epicúreos, los gnósticos, y en fin, todas otras filosofías que en ese momento existían en aquel tiempo, ¿verdad? Hasta que después, dice, escuchando en la catedral de Milán a este obispo Ambrosio, él le llamará después mi gran maestro, mi gran maestro. Pero parece que nunca así fue su maestro, pero sí fue su maestro porque él fue capaz de abrir el oído, escuchar las enseñanzas que no eran en realidad de Ambrosio, sino que desde la palabra de Dios. Y hoy justamente ese sentido crítico para ustedes jóvenes es muy importante porque si queremos cambiar las familias, si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos cambiar nuestra política, si queremos cambiar nuestro Paraguay, nuestra nación, ciertamente que necesitamos tener mucho, mucho sentido crítico. O si no, vamos a ser siempre unos simples esclavos, como yo suelo decir, vamos a ser unos títeres. Los títeres, pues vos le movés así, ¿verdad? El títere se mueve de acuerdo a como el patrón o el titiritero va moviendo al personaje, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque si no tenemos este sentido crítico, podemos tener, pero buenísima formación y estudios, pero el estudio y la información no forma nuestra verdadera personalidad. La verdadera personalidad solamente la formamos cuando nosotros somos capaces, como decimos en guaraní, ñañamindu urireja lleva, ñamindu una, saber, elaborar, reelaborar desde un sentido crítico tu propio camino. Así que para ustedes, Mateo, y sobre todo para vos también, Noemí, y todos los que estamos aquí, que ya hemos crecido un poquitito más, tenemos que despertar siempre este sentido crítico, que nos va a llevar ahora a estas dos lecturas que son continuación de lo que hemos escuchado ayer. Por eso les recordaba lo del profeta Habacuc. Y toda esta semana, el 28º del tiempo ordinario, nos va a preparar y nos va a hablar de la misericordia. Porque pensándolo bien, para poder cambiar, si nosotros no entendemos el aspecto de la misericordia, nunca vamos a estar dispuestos a dar pasos en la vida, jamás. Porque la misericordia viene de la palabra mísero, que es el pobre, el mísero, el que es limitado, porque todos somos limitados. Hasta cierto punto nosotros llegamos con nuestra razón, con nuestra propia vida, con nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos justamente seres humanos que tenemos un tiempo, que nacemos y que morimos. Pealaña de tiempo y nada, pealaña de tiempo con angaina. Después nosotros dentro de 100 años, ñande da ya pomo abeima baebe, ñande con angaina tú la ya poina, apeya na ñande ya veima. Y entonces por eso este sentido crítico es muy importante cuando nos habla de la misericordia. Porque la misericordia es tener corazón cor cordis misericordis, corazón para con la humanidad, con nosotros mismos. Es decir, pensar, calcular, reflexionar para dar los pasos suficientes. Hoy aquí en esta primera lectura justamente el Señor le propone la misericordia y el amor a un personaje que se llama Jonás. Él le dice, vete a Nínive, te vas a ir a predicar la conversión para este pueblo de Nínive.
Nínive es la capital del imperio asirio en aquel tiempo. Asiria era el primer mundo en ese momento, en el 800 antes de Cristo, y era uno de los imperios más sanguinarios de la historia de la humanidad. Incluso son los asirios los que inventan la cruz para matar a sus enemigos. ¿Acuerdan lo inventado que es la cruz? Después los romanos lo van a, vamos a decirle así, lo van a mejorar ya eso, porque los asirios incluso le mataban a un bollerebe gurusu, a bebé moela enemigo. Andas ahí, hoy la pieza antes de yucay, clavándole, sino que una vez que le clava con flecha o lo que sea, o si no, que se ve lo que sea, ¿ves? Ambos sufrían a la enemigo. Por eso era uno de los pueblos más sanguinarios, los asirios. Bueno, y ahora justamente la capital de Asiria era Nínive. ¿Y qué le dice el Señor a Jonás? Le dice, por favor, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama por ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Vete y predícale la conversión. Te oye ese cuera ayer ñande ya vega tu hanguacha con añe convertir con a ninivita. Mamina va lo ya pues va esa gente va con misericordia para que haya una conversión. Sin embargo, ¿qué hace Jonás? En vez de irse al noreste, dice partió para Tarsis, al suroeste, o cañibeñan de ya radio disparando y cuarsein va de la misericordia. A predicar su escuela. ¿Y saben por qué? Porque Nínive, Asiria, era el pueblo que había destruido la nación de ellos, Samaria, en el 721, destruyó y desapareció ese pueblo, un verdadero genocidio en Samaria. Entonces, Jornando y cuarsein va de cuarsein va se vio a predicar toñe convertir. Todo upayo que curema o lo que sea. Cualquier cosa. Menos ya está añembo ese que era toñe convertido. De casi más. Entonces, en vez de ir a predicar, ir al noreste, se va al suroeste. O Cañibeña de Yaray. Se fue hacia Tarsis. Y aquí esta historia nosotros más o menos conocemos muy bien, ¿verdad? Se va, se escapa, subió en un barco, viene la tormenta, oña hundita macatuete. Bueno, esto simplemente, este cuento y esta historia que tenemos aquí de Jonás, nos quiere decir que del Señor en realidad no nos podemos escapar. El Señor tiene sus caminos y el Señor de una o de otra manera también nos va llamando y nos va agarrando. Porque cada uno de nosotros tiene una misión muy importante en este mundo. Y cada uno, esa misión que tiene en su casa, en su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en su trabajo, con esa cualidad y riqueza que el Señor le ha dado, ahí es donde tenemos que dar cuenta después al final de nuestra vida al Señor. Y entonces por eso, aquí cuando Jonás quiere escaparse, diga tú y escapa. Todo esto de la tormenta que viene en el mar, que oye hundita más y cuay, oye penuja sembosa pucaipa. Ok, tranquilo allá, dice en el fondo en la bodega, Jonás. Ojo, levántate, invoca también a tu Dios. Y después al final dice que la suerte a alguien le tenían que ofrecer como sacrificio y cayó justamente la suerte sobre Jonás. Coabe la llamó bota, como sacrificio, a ver si se calma el mar. Bueno, y entonces le preguntan, explícanos por qué nos sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Es como para decir quién eres tú y cómo respondes a la llamada de Dios. Y entonces Jonás le dice, yo soy hebreo, venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar, etc. Y entonces ellos comenzaron a sentir temor, dice, porque se dieron cuenta de que él estaba huyendo de la presencia de Dios. En la mentalidad de esta gente ellos dicen, no, de Dios nadie se puede escapar.
porque Dios es justamente, como dice el nombre, es el que escruta, el que mira, el que conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestra vida. Diga, tú iré gañí veñan de Yara y se vea. Y entonces Jonás mismo se entrega y él reconoce y dice, bueno, ya por lo siguiente. Porque yo ahí la en situación, llaman bataco, ave, pena, ve no sé, yo, ira, lleva. Entonces, agárrenme, dice Jonás, levántenme y arrójenme al mar. Y así el mar se les calmará, belleza lata. Yo sé muy bien que por mi culpa sobrevino esta gran tempestad. Queridos hermanos, es interesante esta frase, por mi culpa que sobreviene esta gran tempestad. Upeaco y Sejina, que cuando nosotros no hacemos o no cumplimos la voluntad de Dios, lo único que traemos para este mundo y para esta sociedad, ¿qué es? Tempestad, tormenta. Si vos no sos un buen esposo, si vos no sos una buena esposa, si vos no sos una buena mamá, si vos no sos una buena abuela, si vos no sos un buen hijo, si vos no sos un buen mandatario de la República, si vos no sos un buen ministro, si vos no sos un buen obispo, si vos no sos un buen sacerdote, si vos no sos un buen catequista, baila de güerúa, ja tempestad la de güerúa, corrupción la de güerúa, la ibaía la de güerúa, la nenetame, ¿entiendes? Va ereba, ja porque en derecha, pues han de cumplir y venían de yara iba de cuende. En esa misión que te ha dado. Y como yo le decía al comienzo, este fue nuestro tiempo. Y andego ángala y yapona. La sepa inojina, entonces checo anga a yapona la de país. Porque a manorirenda ya como a veima la de país. Llama nota más. Entonces es una llamada y aquí justamente Jonás se da cuenta y él dice, yo sé muy bien que por mi culpa, por mi gravísima culpa. Ojalá pudiésemos decir aquí en este país que hay mucha pobreza o mucha corrupción o muchas situaciones tan negativas que tenemos, ¿entiendes? Entonces, eso es tener misericordia, queridos hermanos, de la realidad en la que vivimos. Bueno, ahora apliquemos algo más chiquitito, ¿verdad? Una responsabilidad que tenemos, por no que la llamamos bopante, el fardo, sobre gente que tiene una gran responsabilidad sobre la nación, sobre la patria. También nosotros somos culpables si es que estamos en la misma situación. Landa ya poino hina lleva peñan de rogapume, anda ya poino peñan de comunidad, en nuestra iglesia o donde sea nuestro trabajo, cómo tendríamos que responder a este llamado y vocación del Señor. Yo sé muy bien que por mi culpa ha sobrevenido esta gran corrupción, ha sobrevenido este gran problema en mi familia, ha sobrevenido este gran problema dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que ponerse el saco, ya dejáis de acuerdo a su medida. Bueno, entonces ahora, queridos hermanos, viene el desenlace, ¿verdad? Porque cuando hay un reconocimiento, lo que hace Jonás, reconoce, entonces dice que al final le arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres llenos de gran temor al Señor le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos ante el Señor. Pero no termina ahí, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros nos damos cuenta y comenzamos a trabajar por construir nuestro mundo, nuestra vida, nuestra familia, entonces ciertamente que el mundo cambia. Los problemas y las tormentas se aplacan en la vida y en la sociedad. Pues ya bueno, y viene la consecuencia final. Entonces el Señor hizo que un gran pez tragara a Jonás y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y entonces el Señor dio una orden al pez y éste lo arrojó a Jonás nuevamente a la tierra firme. Bueno, este es un cuento, queridos hermanos, ¿verdad? La vida de Jonás, pero que nos enseña demasiado a entender que tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando paigo avejina, cuando continuada, cuando enojo a mis aves, en la segunda parte. ¿Entiendes? Porque a peña de yara no llega
Y ahí sí Jonás ya va a aceptar, porque entonces esa cosa. El reconocer había sido que Dios es nuestro dueño y Señor y que nosotros estamos en sus manos. Y si queremos un verdadero cambio, si no pensamos desde Dios, y termino, queridos hermanos, con este otro pensamiento tan lindo que nos habla de nuevo de la misericordia. Acuérdate entero que te haya y cuajina, porque es el famoso buen samaritano ñambojera yubeñande, el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Todos sabemos, ¿verdad? El buen samaritano. Este judío que es golpeado en el camino, en el desierto. Después lo dejan medio muerto y aparece allí, ¿quién? Primero dice un sacerdote que iba hacia el templo. Después viene un levita, la misma cosa, uno que se estaba preparando, y seminarista, uno que ayudaba en el templo. O mañana ese pobrecito. En realidad ellos tenían su justificación y su argumento, porque ellos, tanto el sacerdote como el levita, no le podían tocar a alguien que estaba ensangrentado. ¿Por qué? Porque si ellos le tocaban a alguien que estaba impuro, le llamaban ensangrentado, ellos ya no podrían ir hasta el templo a celebrar en el templo lo que les correspondía, porque ellos ya quedaban impuros. O llegaban a joven o lo que sea, porque se quedaron a ayudarle a ese que estaba ahí golpeado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar realmente, queridos hermanos? Nos quiere enseñar sobre la prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nosotros vamos detrás de qué cosas. Vamos simplemente detrás de las normas, de las leyes, vamos detrás de nuestras prioridades personales, porque ya se amó, porque se haya poseupea, porque se vio y cosete y figureti, pero en realidad anda yapo y jinapea yapona. Ahí está. No soy capaz de renunciar a estas cosas para hacer algo que es más importante y esencial, que es la misericordia y el amor hacia los demás. Este samaritano, sin embargo, y además ustedes tienen que saber que el samaritano era enemigo número 1 del judío. Acá diga, tú ni estampilla belleza, sin embargo, cuando este samaritano viene y le encuentra a ese que está medio muerto, siendo un judío, sin embargo, él es capaz de renunciar a todo lo que significaba para él, ayudarle, llevarle al albergue, cuidarle, pagar por él. Y encima dice, si gasta de más cuando vuelva, te lo pagaré. Esta es una forma, queridos amigos, simplemente de enseñarnos también en esta parábola el Señor Jesús, ¿verdad? De que la misericordia, el amor y el cuidado al hermano y al prójimo está por encima de todos los otros elementos de nuestra vida. Por eso termino diciendo simplemente que la misericordia es la actitud y es el don más grande que Dios nos puede regalar, porque incluso en hebreo ellos tienen dos maneras de decir misericordia. Uno es Gesed y el otro es Rahamín. Ambas dice cada uno de ellos. El Gesed quiere decir se acañe, se acambite, se calculata, digo ella por ese utiliza la razón. De oye portaba y día. Haciéndose humanamente, dice, no, perdonamos. Y entonces el Gesed quiere decir que hace pasar por la cabecita todas las cosas positivas o negativas que vos hiciste por mí. Y de acuerdo a eso, entonces actuata. Ayapota banendiela y ponamía tapa, eva la yapota tapa ajeyareita. Ese es el Gesed. Sin embargo, el Rahamín en hebreo quiere decir el útero materno, el útero. Y entonces cuando dicen el útero materno están queriendo decir
El amor que se vuelve irracional, pero que no hace falta pensar ni decir si vos me hiciste el bien o me hiciste el mal. Es como una mamá, vos veces se en duda lleva la sube guana, de por la mitad, la imembu, o se vaya, o ina moyepeta cumbube, la imembu, lo mismo es mi hijo, es mi hijo. Drogadito la moyepe, la imembu ahí, es mi hijo, ¿entiendes? A ver algo pesa, la sube guana, de por la iba a ir a moyepe en el sentido de la razón. Porque os sufría y me embundi. Y 9 hijos tiene. Y uno de ellos, él no se pone ahí te diga que porque hoy coña cane que pega que amo. Siempre me vi las ovejitas negras y vengo la gente. Y sus hijos incluso le dicen, pero mamá, es pena una ese, tu llama ni opea. Orego, a ver, orego no en 10, orego entre 8 no en 10, pues apete, orego no en 10. Él anda pues apita pea van Dios y veo hermano veando ya por sí y va a la hija sí y la me voy a ver pero nunca nos sé en la iñacanwi que ese al final de cuentas es su hijo más amado. ¿Por qué? Y porque justamente está enfermo, porque justamente está mal. Y ese es el verdadero amor de Dios, ¿entienden? A pesar de que nosotros no hay pena pero es la preocupación continua. Ese es el amor rajamín, el amor que sale de las entrañas. No se interesa y se lleva de que mi hijo sea malo, bueno, drogadito, caurapo, mondajá, motochorro, cárcel, lo que sea. Es mi hijo y quiero recuperarlo. Así que, queridos hermanos, hoy este mensaje del Evangelio es muy importante para nosotros. Entender y saber que Dios nos busca a todos y que verdaderamente tenemos que escuchar esta voz y tenemos que predicar sobre todo la misericordia y el amor. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondamos, Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que tome conciencia de los dones recibidos en el bautismo y seamos en el mundo y para el mundo, profecía y testimonio del amor de Dios, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por nuestra patria, para que todos sus habitantes transitemos juntos por el camino de la solidaridad y conciencia social, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los enfermos y los que sufren, para que tengan siempre a su lado personas que las cuiden y las asistan con amor, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por nosotros, reunidos hoy aquí, para que la Santa Eucaristía nos renueve la alegría de compartir con los cercanos y los lejanos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Este
salvación de nuestros Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Hoy, al agradecer la vida de nuestros jóvenes, Noemí y Mateo, también los 41 años de matrimonio de nuestros hermanos Julio y Maura. Y así, Señor, al darte gracias por tu redención, te pedimos más bendiciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Bendice, Señor, hoy especialmente a tu hija Sadi Noemí, que te agradece sus 15 años, también a Mateo, 19 años. Ayúdale siempre a cumplir tus mandamientos. Y acuérdate, Señor, hoy de tus hijos Julio y Maura, que en Cristo han fundado su familia hace 41 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, concédeles que la gracia de este día se prolonga a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos por cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Yamboja sao yupeñan de yarapu aguapu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Maestro Divino nos invita a acercarnos a Él, llenos de confianza, en amor y en comunión con los hermanos. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nueva todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Nos ponemos de rodillas ante el Señor para agradecerle. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, sobre todo por tu palabra, todo lo que nos regalas hoy y nos invitas a ser misericordiosos, corazón con el pobre, apertura a los que nos necesitan. Así como Jonás, Señor, que al comienzo corre de ti, pero oye, Yacuá se da cuenta, Señor, que es una vocación y es un llamado a la que Él fue llamado por ti mismo, Señor. Así también nosotros podamos percibir esa voz que nos llama para hacer el bien, esa voz tuya, Señor, que nos llama para predicar y anunciar siempre tu Evangelio, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del amor. Que recibamos ese abrazo tuyo, Señor, ese abrazo que se confunde en ese gran aprecio que tú nos tienes, Señor, y que quieres siempre recuperarnos de nuestro mal camino, que podamos tomar decisiones concretas en nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida es pasajera, nuestra vida va pasando y está siempre en tus manos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos propones, Señor, de acuerdo a vivir, Señor, en esa gran felicidad de haber optado por el camino de la salvación, el camino de la felicidad, el camino de nuestra propia realización. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Ya no hay la foto. Bueno, ahí está. Entonces, para esta quinceañera, que el Señor Jesús te bendiga y te fortalezca siempre, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para esta niña, entonces, 15 años, bien cumplidos. Bueno, Enique Mateo, Ave Mateo, feliz aniversario, feliz cumpleaños. Entonces, 19 años, así me gusta, ¿eh? Un joven con 19 años que viene agradecer a Dios por su vida. Que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca siempre y te acompañe sobre todo en tu vida juvenil. Y como dijimos, para que ustedes tengan criterios personales de vivir de acuerdo al Evangelio de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantarle a estos jóvenes. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Listo, Mateo. Ahora le vamos a llamar aquí a Mauro, ¿verdad?
y, ¿cómo era? Y Julio, Maura, no Mauro, Maura y Julio. Bueno, pues Yuge Ave, frente a frente, peñomírase los dos, agárrense las manos. Yo, Julio, te recibo a ti, Maura, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Maura, te recibo a ti, Julio, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 41 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que el Señor les bendiga y le haga feliz. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queremos dar las gracias al presbítero Víctor Cabañas por celebrar esta Santa Eucaristía con un fuerte aplauso. También seguir invitando a toda la comunidad todos los lunes a la misa carismática con imposición de manos y los miércoles a las 20 horas al grupo de oración. Gracias. Diácono. Ave María Purísima. Apurándose mi PM. Pepa, pejechape, móvil o ya pe frente be. Hape yesara y copara ese emba epa y pe mensaje pe camiones. He iñan debe ñande yara ñe. Hamba eñande ñantende mi pejengue cuera la ñande yara ñe ere. Ñande yara es nuestro dueño y nuestro dueño que habla. Haikatu Hawaii chapea ñande ñamonguaje, ambuete tamo y añane pejengue cuera jina jaeva ahí Paraguay raguete. Oye sarecoa a través de Facebook, peñane misa orajaba adelante jina a Víctor Cabaña. Yo sé que muchas familias campaña en este momento o guapu o kai la imena dija las envirecondi, ha oye sarecoa jina la ñane misa. Porque coaco palabra de Dios, da eñandente ñayaco capital pe ñañanduco alegría. Jacoaco alegría la icatu Hawaii se ñambo tu sabe. Jacuera orecoti alcancía a mucha hermana amada. Ja pepe ñame emía la ñande yopoi, ja la ñande virumi. Icatu Hawaii sa oyera jamás adelante ja onguajebe amuete tame. Porque Jasú petei canal ya mantiene agua. Jala sin ayuda de nosotros, de la feligresía católica. Jasú la yo ayudaino, ñambotuisha agua. Ñambotuisha agua con ñande yarañe, ñande ya abría la ñane corazón. Jañañembo eco o encabezaba co ta angamuri. Porque peso oye ejina la ñane e guaraní me la televe. Porque la imagen que se mueve, jape hay gusto y estrellas esa. Pepe yesareco ahí muchas veces hinape domingo, pues arebete peca acupe allá. Haya hecha a través del canal nuevo, sino el 4. Hañanembo, porque están oilando y catubeima o guajela tupa ope. Entonces a escuela a través de los canales que tenemos únicamente, oña alimenta. Porque ñande, como dije, ñaña alimenta mandeará la ñande yara
que es nuestro dueño. Gracias. Bueno, y 3 años y medio ya que cumplimos como Ñandeyara lleva. Así es que ahí está. Miren un poco ahí atrás, ve la hora de alcancía y la ve mañana por una mandi. Pero bueno, a CPA, listo, va. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Puede ir con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Con entusiasmo y por ahí. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.